Capítulo 2. El día de un bebé. Los primeros días de Derek como bebé fueron pacíficos pero lejos de ser aburridos. No tenía responsabilidades, todo lo que tenía que hacer era comer, dormir, hacer caca y el ocasional ruido de bebé o rutina de agarrar dedos. Eso le dejó todo el tiempo que necesitaba para pensar en su futuro. En la Tierra no era un misterio que los niños tenían un mayor potencial de aprendizaje que los adultos, y como su familia parecía humana, o al menos similar a los humanos, podía esperar que eso también fuera cierto en esta dimensión. Por lo que podía ver, su cuerpo no era diferente al de un bebé del planeta Tierra. Podía escuchar su corazón latiendo, su pecho inflándose y desinflándose mientras respiraba. Incluso el aparato reproductor era el mismo. Lo mismo podría decirse de su nueva familia. Si no fuera por la existencia de la magia, simplemente habría pensado que había viajado en el tiempo, pero las cosas claramente no eran tan simples. Derek rápidamente descartó todas las posibilidades obvias y decidió que necesitaba aprender más sobre su nueva dimensión. ¿De qué raza soy ahora? Hipótesis como sobrepensamiento. Una de las ventajas de ser un bebé era que la ignorancia estaba perfectamente bien, cuando llegara el momento, alguien le enseñaría. Determinó que tenía dos prioridades. En primer lugar, aprender su idioma. Se supone que todos los bebés aprenden su idioma nativo, y él solo tenía tanto tiempo antes de ser considerado un retrasado, así que no podía relajarse. En segundo lugar, de alguna manera tenía que descubrir la magia, o al menos sus fundamentos. Y eso también tenía un plazo, ya que su potencial de aprendizaje estaba en su punto máximo solo hasta que su cerebro dejara de crecer. Después de eso, no sería diferente de cualquier otra persona con el mismo talento y disposición para la magia. Así que, estableció la magia como su primera prioridad. Ser considerado un aprendiz lento era mucho mejor que ser débil de por vida y verse obligado a volver a reencarnar. Derek pasó su primer día en el nuevo mundo en la cama, junto a su madre, mientras su padre dormía y descansaba en la habitación de los niños. Cada vez que alguien hablaba con él, prestaba mucha atención, tratando de descubrir palabras o patrones comunes. El resto del tiempo, cuando no estaba comiendo o cambiándole el pañal de tela, intentaba lanzar uno de los 3 hechizos que conocía: Ekidu, Vinire Lakat y Vinire Ratu. Cada intento fue un fracaso, no podía sentir ni una pizca de poder dentro de sí mismo. Comparando lo que veía con lo que sabía de las mazmorras y saqueos de la tierra, esos hechizos claramente tenían un componente verbal y somático. Pero eso no podía ser todo, o al menos eso esperaba, de lo contrario todos sus esfuerzos habrían sido en vano hasta que pudiera hablar. Fracaso tras fracaso, su ansiedad crecía más fuerte. El miedo a lo desconocido y al mañana comenzó a acumularse. Además, acostumbrarse a hacer caca y mojarse no era una sensación agradable. Afortunadamente, su madre lo bañó con nada más que amor y afecto, haciendo que su día no fuera una pérdida total. A pesar de su prejuicio sobre las madres debido a su vida anterior, Elina logró hacer que se sintiera amado y protegido. Eso no estaba nada mal. El resultado final de su primer día fue 0 progreso en magia, ningún progreso con el idioma. Pero su madre parecía ser una buena madre, y finalmente aprendió su nuevo nombre, Lit. El segundo día le dio la vuelta a su mundo. Elina, mostrando la fuerza de un buey salvaje, decidió que estaba harta de descansar y se levantó para ayudar con las tareas diarias. Lit tuvo la oportunidad de ver su figura completa. A pesar de haber dado a luz el día anterior, era una mujer hermosa, en sus 20 y tantos años. Definitivamente estaba bien dotada en todos los lugares correctos, con un cuerpo en forma moldeado a través del trabajo duro. Su cabello largo hasta los omóplatos era de un hermoso color marrón claro, con tonos rojos por todas partes. Solo la luz de la vela hacía parecer que había llamas bailando dentro. Ver a mamá con el cabello suelto en un día soleado debe ser un espectáculo impresionante. Derek pensó. Tal vez era porque Lit todavía era un bebé, tal vez por el vínculo madre-hijo, pero Lit se sentía profundamente orgullosa de ella. También descubrió que parecía no usar sostén ni ropa interior. Una vez que terminó de vestirse, envolvió a Lit, haciendo imposible que se moviera. Luego, Elina lo colocó en su faja, usándola como una cuna para bebés para que pudiera sostenerlo fácilmente con un solo brazo con un mínimo esfuerzo. Salió de la pequeña habitación y encontró a su hija mayor, Elisa, jugando con la chimenea. ¿Qué demonios estás haciendo, Lily? La Madre Tierra no ha despertado, deberías estar durmiendo.
Sabes que no se te permite jugar con fuego. Dijo con un siseo, tratando de no despertar a la casa. Lo siento, mamá. Solo quería sorprenderlos a todos. Que se despertaran en una casa cálida y con el desayuno listo. El rostro de Elisa mostraba solo una sincera preocupación. No hay necesidad de preocuparse, tonta abejita. Tu mamá es una profesional con los niños. Elina dijo mientras se revolvía el cabello. Elisa, junto con su hermano gemelo, era la hija mayor. Tenía 8 años y su cabello rubio con tonos negros era la razón de su apodo. Elina la alejó de la chimenea y con un movimiento de dedo encendió el fuego. Infiro. Gracias al cielo. Lit se regocijó. Una vez más tuve esa extraña sensación al descubrir un nuevo tipo de magia. Esto demuestra que no estaba imaginando cosas. Elina envió a Lily a abrir las persianas de las ventanas para dejar entrar la luz del amanecer mientras ella preparaba el desayuno. Elina sacó varias verduras de un armario y procedió a cortarlas con un cuchillo. Algunas tenían un aspecto familiar para Lit, como algunas patatas semi y zanahorias de colores extraños. Las otras eran todo un misterio. La idea de tener un desayuno así hizo que Lit casi llorara. En su vida pasada nunca le gustaron las verduras, todas eran insípidas. No importaba cuánto comiera, en media hora volvería a tener hambre. Elina metió todo dentro de un pequeño caldero de cobre y con la ayuda de un gancho lo colgó en una barra de metal sobre el fuego. Luego, con un chasquido de dedos, conjuró agua de la nada, llenando el caldero. Tanto Lit como Elisa estaban extasiados, aunque por razones completamente diferentes. Para Lit significaba esperanza. Los hechizos podían ser lanzados sin palabras o movimientos precisos de las manos, y eso le mostraba que había una verdadera oportunidad para que él practicara magia mientras aún era un bebé. Para Elisa era motivo de orgullo. La magia era común, pero cada vez que Elina lanzaba un hechizo en silencio era como ver a un verdadero mago en acción. Eres increíble, mamá. Los ojos de Elisa estaban llenos de admiración. ¿Algún día seré tan buena como tú con la magia? Por supuesto que sí, tonta abejita. Elina respondió con una sonrisa amable, mientras pensaba para sí misma. Después de más de 10 años de quehaceres, todos los días. Después de un rato, todos se despertaron para desayunar juntos. La familia estaba compuesta por Raas, padre, Elina, 2 hijas, Elisa y Tista, y 2 hijos, Orpal y Traíen. Lit pudo establecer con certeza deprimente que no había tal cosa como un baño interior. Por lo que pudo ver, la casa consistía en una gran habitación utilizada como comedor, cocina y despensa con 3 puertas que conducían a las diferentes habitaciones y nada más. El desayuno fue relativamente tranquilo, así que no tuvo problemas para aprender la palabra para la magia del agua cuando su padre llenó algunas jarras. Horn. Después de que todos se fueron a sus rutinas diarias, Elina se movió junto con Lit a una mecedora. Durante la mañana, él tuvo el placer de descubrir que en el Nuevo Mundo, las tareas diarias como lavar los platos o limpiar los pisos se realizaban con magia. Desde su mecedora, Elina simplemente giraba su dedo índice y medio mientras recitaba. Brece. Para generar hasta 3 pequeños remolinos que movería por toda la casa para recoger y deshacerse del polvo. Cada vez que alguien ensuciaba el suelo con tierra o barro, un movimiento de muñeca y un magna los devolvía por la misma puerta por la que habían entrado. Lit estaba encantado de descubrir lo común que era el uso de la magia. Todos en la familia, incluso los más jóvenes, utilizaban la magia para hacer su vida más fácil. Cuando llegaba la hora de dormir, Lit estaba ansioso por probar algo de magia. Había esperado tanto tiempo para que sus manos y pies finalmente estuvieran libres. Elina se quedó dormida casi al instante, pero Lit estaba impaciente y tenía la impresión de haber esperado durante horas. Después de un día entero de reflexión, decidió probar solo la magia del aire primero hasta que tuviera suficiente confianza en sus habilidades de control de magia. El fuego era demasiado peligroso para un novato, mientras que el agua y la luz despertarían fácilmente a su madre. No podía encontrar tierra para controlar en la tenue luz de la habitación y tenía demasiado miedo de meterse con la magia de la oscuridad hasta que la entendiera mejor. Así que giró su pequeño brazo y dijo. Ya. Nada pasó. Lit intentó y fracasó innumerables veces antes de rendirse.
No sabía cuánto tiempo habría durado su cuerpo de bebé antes de quedarse dormido, así que dejó de desesperarse y empezó a pensar. La magia era común. Cada vez que escuchaba por primera vez una palabra de magia elemental, algo dentro de él hacía clic, como creando una conexión con la energía elemental. Todas eran buenas noticias, pero aún no podía entender por qué siempre fallaba. Nunca esperó tener éxito en el primer intento, pero pensó que algo se habría manifestado. Una ráfaga de viento aleatoria, una chispa mágica, cualquier cosa serviría. Entonces, comenzó a pensar en el momento en que el sanador lo había llenado de poder. Esa sensación no era nueva para él, pero nunca la había experimentado tan intensamente. Lid buscó en su memoria hasta encontrar la respuesta. Era la misma sensación que tenía cuando comenzó a practicar Aikido, mientras aprendía la técnica básica de respiración. Bueno, no tengo nada que perder. Vamos a intentarlo. Lid inhaló a través de su diafragma, relajando el ano, para obtener la energía del mundo. Luego contraía el ano, sosteniendo la respiración durante unos segundos para dejar que la energía se asentara antes de exhalar y relajar todo su cuerpo. De vuelta en la tierra, siempre había pensado que la sensación embriagadora que experimentó durante sus primeros días de práctica era solo algún tipo de efecto placebo. Su mente joven e ingenua engañándose a sí misma de que los débiles podrían convertirse milagrosamente en fuertes solo creyendo y practicando en toda esa tontería de ki/energía interna. Pero ¿qué pasaría si dejara de experimentar esa sensación más tarde solo porque la energía nativa de su mundo era demasiado débil? Después de algún tiempo, Lid comenzó a sentir un hormigueo por todo su cuerpo y luego la energía parecía moverse y condensarse dentro de su plexo solar. Cuanto más realizaba la técnica de respiración, más claramente podía sentir que la energía se volvía más estable. En sus viejos videojuegos, el maná siempre era azul. Así que visualizó una esfera azul asentándose dentro de su plexo solar. Después de un rato, Lid se sintió lleno de poder. Después de contener la respiración una última vez, giró su pequeño brazo antes de ordenar. ¡Ea! El viento generado apenas movió el cabello de su madre mientras se la había apuntado a la manta. Aún así, no podía dejar de sonreír. Esto es realmente un gran comienzo. Capítulo 3. Práctica implacable. En las siguientes semanas, los días de Lid consistieron en una rutina estricta. Durante el día, cuando estaba completamente concentrado, solo se enfocaba en practicar la técnica de respiración y aprender todo lo que pudiera sobre su familia y su idioma. Por la noche practicaba magia hasta que el agotamiento lo hacía dormirse. Luego, tan pronto como se despertaba, comenzaba de nuevo hasta que Elina se levantaba para el día. Más de una vez intentó tomarse un descanso, pero nunca duraba mucho. Vivir como un bebé no era fácil, al contrario, era muy estresante. No podía hablar, ni siquiera las palabras que ya había entendido para no asustar a su familia. No podía moverse, no podía hacer nada más que observar, dormir, comer y aliviar sus intestinos. No estaba acostumbrado a ser tan indefenso y dependiente de alguien más para cada pequeña cosa. Demasiado tiempo libre lo llevaría al borde de la locura. Así que practicaba y practicaba, tratando de adaptarse a su nueva realidad sin pensar demasiado en lo absurda e irracional que era su situación. A medida que aumentaban los poderes de Lid, también lo hacía su control, y después de una semana se sintió lo suficientemente seguro como para intentar la magia de la tierra y la magia del agua. Siempre era cuidadoso, nunca conjuraba más que unas pocas gotas de agua o manipulaba un puñado de tierra. Descubrió que era posible hacer flotar los elementos en el aire, cambiando su forma y tamaño al gastar continuamente mana. Después de eso, cambió su entrenamiento nocturno para enfocarse en el control en lugar del poder. Su mana era muy limitado y prefería hacer pocos trucos elaborados perfectamente en lugar de hacer muchas cosas corriendo el riesgo de ser descubierto. No importaba cuán común fuera la magia, Lid dudaba que un bebé practicándola fuera menos que impactante o incluso aterrador. Lid tenía miedo de ser abandonado por su familia o incluso peor, ser asesinado. Una vez más, tenía miedo a la muerte, ya que ahora tenía demasiado que perder. ¿Cuáles eran las probabilidades de encontrar otro mundo donde existiera la magia, de nacer como un bebé en una familia amorosa? 0, ninguno, nada, nada de nada. Tenía que jugar bien sus cartas y mantenerlas lo más cerca posible.
Antes de revelar siquiera una pista de su talento, necesitaba saber cuáles eran los estándares de ese mundo. ¿Cuánto talento se consideraba bueno? ¿Cuánto dividía ser considerado un genio de ser etiquetado como un monstruo? Su mente estaba constantemente llena de preocupaciones y solo el entrenamiento aliviaría su ansiedad. Después de 3 meses, se había vuelto lo suficientemente bueno en magia silenciosa como para intentar la magia de fuego en la chimenea. El fuego ya estaba encendido, y cuando todos estaban ocupados hablando y comiendo durante el desayuno, él intentó hacer bailar las llamas a voluntad. Terminó en fracaso, ya que las llamas eran demasiado fuertes y la distancia demasiado grande para que su maná tuviera algún efecto. Sin embargo, siguió intentándolo, ya que aún podía sentir el flujo de magia que iba de él a la chimenea, lo que lo convirtió en un buen entrenamiento para expandir su sentido y alcance de maná. El único inconveniente de todo ese entrenamiento era que Lit tendría hambre más rápido. Afortunadamente, no era el primer glotón de Elina y no tenía escasez de leche. Otro mes pasó, y Elina comenzó a destetarlo. Este evento fue significativo por 2 razones. La primera fue que Lit notó que la comida no era abundante en su hogar, por lo que aunque aún no tenía un vocabulario rico, todavía podía leer las expresiones preocupadas de sus padres cada vez que necesitaba ser alimentado. A pesar de seguir siendo un cínico y misántropo de corazón frío, Lit no podía evitar sentirse culpable por ello. Lo amaban como a un niño, mientras que él los consideraba nada más que huéspedes, como un parásito. Las únicas excepciones eran Elina y Elisa, su hermana mayor, la única que junto con su madre se encargaba de él. Con su constante amor, afecto y cuidado, habían logrado romper su muro emocional defensivo. Cuanto más tiempo pasaba con ellos, más los consideraba parte de su familia real, no solo personas a las que estaba manipulando. Así que comenzó a limitar su entrenamiento para no exceder la cantidad de comida que podían permitirse. Incluso eso requirió varios intentos para encontrar la cantidad adecuada, ya que demasiado poco causaría aún más preocupación que demasiado. La segunda razón fueron descubrimientos que cambiaron el mundo. Al verse obligado a dejar de entrenar magia tanto como fuera posible, Lit ahora tenía tiempo libre que usaba para dedicarse a practicar la técnica de respiración que él mismo bautizó como acumulación. De esta manera, su energía interna, que él había llamado núcleo de mana, creció más rápido hasta llegar a un punto de estancamiento. Al parecer, su cuerpo no era lo suficientemente grande o fuerte, o ambas cosas, para contener una cantidad indefinida de mana. Lit nunca se había dado cuenta antes porque su cuerpo de bebé estaba creciendo rápidamente y solo tenía tanto tiempo para expandir el núcleo de mana. Entonces, sin darse cuenta, su cuerpo y núcleo de mana se habían desarrollado juntos. Pero ahora el equilibrio se había roto y practicar acumulación haría que cada fibra de su cuerpo doliera, por lo que se vio obligado a detenerse. Afortunadamente, todavía estaba bien alimentado y desarrollándose rápidamente, por lo que a pesar de no poder hacer ejercicio físico, los cuellos de botella no durarían mucho tiempo. El segundo descubrimiento fue el resultado de verse obligado a no practicar magia o usar acumulación. Mientras estudiaba su estado de cuello de botella, descubrió que era posible modificar la técnica de respiración eliminando el paso de retener la respiración. De esa manera, la energía del mundo fluiría dentro y fuera de su cuerpo, energizándolo como una buena noche de sueño. Lit nombró esta nueva técnica invigoración. Después de varios intentos, descubrió que el mana del mundo le permitía mantenerse despierto durante varios días, pero no indefinidamente. Cada vez que usaba invigoración, el efecto energizante duraba menos y solo dormir lo reiniciaba. Pero el descubrimiento más importante, como casi siempre sucede, fue hecho por casualidad. Después de ajustar su ingesta de alimentos, el mayor enemigo de Lit se había convertido en el hambre. No era el ligero apetito que se puede arreglar con una barra de caramelo o el antojo después de una mañana ocupada. Era el tipo de hambre que nunca desaparece, siempre acechando, incluso justo después de una comida. Aunque Lit no estaba muriéndose de hambre, era algo que nunca había experimentado. Incluso entre todas las desgracias de su primera vida, la comida nunca había sido un problema. Siempre había podido comer hasta saciarse, incluso permitiéndose ser exigente con la comida. Pero ahora tenía tanta hambre que comía hasta el último bocado, y si su cuerpo se lo permitiera, no dudaría en lamer el plato limpio. En los buenos días, cuando las porciones eran más grandes, era como un ruido blanco, molesto pero fácilmente ignorado.
Pero durante los días malos, ya sea porque las raciones eran más pequeñas o porque se había perdido en la práctica de la magia consumiendo demasiado maná, se convertía en una espina en su cabeza. Tendría tanta hambre que tendría dolor de cabeza todo el día, a menudo sintiéndose mareado e incapaz de concentrarse. La comida sería lo único en lo que pensaría o soñaría. Por supuesto, él no era el único hambriento en la familia. Aparte de Elina, solo sus hermanos Orpal y Elisa tendrían la tarea de alimentarlo. Y mientras Elisa tenía un gran corazón y se esforzaba por ser como su madre, Orpal estaba cada día más enojado y hambriento. A menudo soñaba despierto con los días en que él y su hermano gemelo eran los únicos niños en la casa. Ahora no solo tenía que luchar cada día por la atención de sus padres, sino también por la comida, la ropa y demás. Antes tenía una habitación solo para él, luego tuvo que compartirla con Ian. Era solo cuestión de tiempo antes de que Lit viniera a quitarle el poco espacio personal que aún le quedaba. Orpal no podía entender por qué una familia tan pobre como la suya seguiría teniendo hijos. Era invierno, así que no había mucho trabajo que hacer. Por lo tanto, no había muchas ocasiones para reabastecer sus suministros de alimentos y tenían que durar hasta la primavera. Era la época más difícil del año para todas las familias de los agricultores, ya que la comida estaba destinada no solo para los hombres sino también para los animales. Orpal estaba harto de ver a Lit devorando toda la comida, hasta el punto de apodarlo Sanguijuela. Sanguijuela. Así que, cada vez que era su turno de alimentar al pequeño parásito, tomaba algunas cucharadas para sí mismo. Pero Lit no era fácilmente intimidado. Tan pronto como notaba que la cuchara no estaba dirigida hacia él, empezaba a llorar desesperadamente y Elina corría hacia su lado, arruinando el plan de Orpal. Lit nunca lloraba, a menos que necesitara ser alimentado o cambiado, lo que hacía que sus padres estuvieran muy contentos y paranoicos con él. Como nunca lloraba sin motivo, tomaban cada quejido muy en serio. Ese día fue muy malo para Lit, hambriento debido a su estirón de crecimiento, y le tocaba a Orpal cuidarlo. Ambos padres estaban fuera, una de las vacas parecía sufrir de congelación. Así que Orpal tomó el plato lleno de sopa cremosa para el bebé y se tragó una cucharada completa. Lit comenzó a llorar inmediatamente, pero no había nadie que lo escuchara. Llora todo lo que quieras, Sanguijuela. Ahora Lit podía entender la mayoría de las palabras comunes, incluyendo las burlas de Orpal. Hoy solo estamos tú y yo. No hay mamá con armadura brillante que venga a salvarte. Después de decir eso, se tragó otro. Lit sentía que se estaba volviendo loco. Una vez más, se sentía impotente, su llamada magia era inútil en momentos de necesidad. ¿Qué podía hacer aparte de revelar su identidad? ¿Ventilarlo? ¿Mojado? Usar fuego era demasiado peligroso, no valía la pena quemar una casa por una sola comida. El hambre de Lit lo estaba consumiendo, y su ira iba más allá de lo que jamás hubiera pensado posible. Tu fuerza. Gritó en su interior. ¿Te sientes tan fuerte robando a un niño? Luego vio la tercera cucharada, haciendo que la mitad de su comida desapareciera, moviéndose hacia la cara engreída de Orpal. La ira de Lit alcanzó un nuevo pico, su odio ardiendo como un fuego. No eres mi hermano. Gritó en su interior. Eres nada más que un ladrón sucio, basura. Y luego, más que un clic, sintió algo rompiéndose adentro como una presa que ya no podía contener las aguas furiosas. Ojalá te ahogues con esa cuchara, mierda. Lit agitó su brazo contra Orpal en una lucha final, y entonces sucedió. Lit sintió el mana saliendo de su cuerpo, alcanzando la cuchara que ya estaba en la boca de Orpal y empujándola hacia abajo, con fuerza. Orpal comenzó a atragantarse y después de sacar la cuchara de su garganta, empezó a vomitar. Lit estaba tan asombrado que casi se olvidó de su rabia y hambre. Había descubierto algo maravilloso, un poder que nadie más en su familia parecía tener. Lit había descubierto la magia del espíritu. Capítulo 4. Entendiendo la magia del espíritu. En ese momento, Elina y Raas, padre, regresaban a la casa. Al escuchar los gritos desesperados de Lit, corrieron de vuelta para ver qué sucedía. Cuando encontraron a Orpal en el suelo, vomitando, entendieron lo que había sucedido. Ya tenían sospechas, ya que cada vez que Orpal alimentaba a Lit, él siempre tenía más hambre de lo normal. Pero ahora tenían pruebas. Dentro del charco de vómito, la sopa cremosa sin digerir era tan clara como el día.
Raa se puso rojo de ira. Maldito. Pero tuvo que detenerse, sus otros hijos también habían regresado. Estoy muy decepcionada contigo, Orpal. Dijo Elina, viendo que su esposo estaba demasiado enojado para hablar. A partir de ahora, Elina será la encargada de alimentar a Lit. Tú puedes tomar todos sus turnos en el establo, ya que no creo que ni siquiera tú puedas comer heno. Pero mamá, Orpal dijo tratando de defenderse. Odiaba a las vacas y su olor. no hay peros, joven. Gritó Raas. Y eso no es suficiente castigo. Elina, siéntete libre de preparar otro tazón para Lit y quitar la comida de la parte de Orpal. Debe aprender que las malas acciones tienen consecuencias. Hablaban demasiado rápido para Lit y había demasiadas palabras desconocidas. Pero Orpal acababa de palidecer, así que debía ser una buena noticia. Orpal comenzó a llorar y disculparse, pero Lit se aseguró de llorar más fuerte, por lo que Raas y Elina ignoraron sus súplicas y lo enviaron a cuidar de los animales. Después de ser alimentado con una generosa porción de sopa y leche, Lit finalmente pudo concentrarse en lo que había sucedido. Después de días de experimentos de prueba y error, había comprendido los conceptos básicos de su nueva habilidad y había obtenido una comprensión mucho más profunda de la magia. Lit había descubierto que cuando lanzaba un hechizo elemental, en realidad consistía en un proceso de 3 pasos. Primero, emitía la mana, luego tenía que mezclarla con la energía del mundo que estaba tratando de manipular. El último paso era el más difícil, controlar el hechizo y sus efectos. La magia espiritual saltaba el segundo paso, usaba solo su propio poder, sin pedir prestada la energía elemental. Eso lo hacía más difícil que cualquier magia que hubiera practicado hasta ahora y consumía más mana. También requería mucha más concentración en comparación con la magia normal. La mana pura no tenía forma física, por lo que no podía confiar en sus ojos para manipular sus efectos. Todo dependía de su fuerza de voluntad e imaginación. Cuanto más clara fuera la imagen mental de la acción que quería que el mana realizara, mejor sería el resultado. El alcance también era muy limitado, apenas llegaba a un radio de 1 metro. A pesar de todas sus estrictas limitaciones, Lit comenzó a practicar cualquier cosa menos magia de espíritu. El descubrimiento final sobre esto fue que cada mejora que hacía en la magia de espíritu también se transmitía a todos los demás tipos de magia. Ya no necesitaba cambiar de práctica entre ellas y así progresaba a pasos agigantados en comparación con antes. De vez en cuando, usaría una magia elemental al azar para comprobar su progreso, alcanzando una nueva comprensión de la profundidad de ese elemento. El progreso que Lit hizo le permitió mejorar también sus técnicas de respiración. A través de la acumulación, ahora no solo podía percibir cómo su núcleo de mana cambiaba de tamaño con la práctica, sino que también tenía una comprensión aproximada de la cantidad de mana contenida en su cuerpo. Usando la acumulación, alimentaría al núcleo de mana con energía del mundo, permitiendo que se expandiera desde el tamaño de una cabeza de alfiler hasta el de una canica de vidrio. Una vez que el núcleo de mana creció hasta el tamaño de una canica, el progreso solo podía hacerse cuando el cuerpo físico comprimía el núcleo de mana de vuelta a la cabeza de alfiler. Lit no tenía idea de cómo funcionaba el fenómeno y no había encontrado ninguna forma de evitarlo. El desarrollo del núcleo de mana y del cuerpo debían ir de la mano, no había atajos. Se produjeron cuellos de botella cuando Lit intentó usar la acumulación cuando el núcleo de maná aún estaba en su tamaño máximo. La energía del mundo sería rechazada por el núcleo de maná, yendo salvajemente a través de su cuerpo y dañándolo. Al someterse continuamente a ciclos de expansión y compresión, su capacidad de maná ya era incomparable a cuando era recién nacido. Después de descubrir y practicar la magia espiritual, Lit tenía un control mucho más fino de su maná dentro y fuera de su cuerpo. Logró modificar la técnica de invigoración, de modo que cuando inhalaba el maná del mundo, lo combinaría con el suyo propio, superando temporalmente sus límites. Luego expandiría la energía resultante, moviéndola desde el plexo solar hacia afuera, hasta que incluso su cabello corporal estaría rebosante de maná. Desde que inventó la invigoración, había notado cambios cualitativos en su cuerpo. Lit ahora era mejor para resistir el frío y el calor, y casi nunca se enfermaba. Cuando toda su familia se resfriaba, él lo superaba antes de que los síntomas se manifestaran o se recuperaba en unos pocos días. A menos que todo sea una loca coincidencia, mejorar la invigoración es el único medio a mi disposición para controlar mi cuerpo.
Si tengo razón, esto significa que puedo usarlo como un apoyo hasta que sea lo suficientemente grande para hacer actividad física. Pensó. Con suerte, también debería ayudarme a superar mis periodos de estancamiento más rápido. Es una apuesta, pero no debería hacer ningún daño. Además, entre el hambre y los estancamientos, no hay mucho que pueda hacer como un bebé de 7 meses. En cuanto a su vida familiar, también experimentó algunos cambios durante los siguientes meses. Después del incidente de la sopa con Orpal, se abrió una brecha entre los hermanos. Lit era vengativo por naturaleza y su hermano también lo era. A veces, cuando Orpal estaba enojado, lo llamaba Sanguijuela en lugar de Lit, ya que siempre lo llamaba así en su mente. Cada desliz de lengua le costaba una seria reprimenda y cuando lo hacía mientras discutía duramente con sus padres, incluso una buena paliza. Orpal culpaba a Lit por todas sus desgracias, el pequeño siempre se reía cuando él estaba pasando por un mal momento. La relación entre Lit y sus padres, en cambio, seguía mejorando cada vez más. Ya había comenzado a decir palabras sin sentido, asegurándose de decir «Mama». Cuando Elina lo abrazaba y «Dada». Cada vez que Raa se acercaba a él. Si este mundo es siquiera un poco similar a la Edad Media de la Tierra, es mejor mantenerme en el buen libro de mi viejo hasta que sea autosuficiente. Este era el razonamiento de Lit. Todavía tenía mucho miedo de las figuras paternas y los dos no tenían mucha relación de todos modos. Raa siempre estaría ocupado con algo, dejando que su esposa y su hija mayor pasaran la mayor parte del tiempo con el bebé. En su defensa, había asumido erróneamente que Lit era demasiado pequeño para darse cuenta y que tendrían tiempo de ponerse al día más adelante en el futuro, como lo hizo con sus otros hijos. Raa realmente lo amaba, y Lit nunca dejaba de sorprenderlo. No podía recordar haberlo visto llorar sin razón, ni siquiera cuando le salían los dientes. Si alguien chocaba su cuna o levantaba la voz mientras Lit dormía, o al menos fingía hacerlo, no emitía ningún sonido, solo miraba alrededor antes de volver a dormir. Lit se encariñaba cada vez más de Elisa, era más como una tía amorosa que una hermana para él. Podía verse a sí mismo cuidando a su hermanito como lo hacía con Cal. Le hubiera encantado expresar este amor, pero todo lo que podía hacer era sonreír y reír tan pronto como la veía y llamarla Lala. Lala. Ella era de hecho la única, aparte de sus padres, que tenía un nombre balbuceante. No era mucho, pero significaba el mundo para ella. Y así, el tiempo pasó. Después de 6 meses desde su llegada, Lit fue puesto en el suelo por primera vez y comenzó a gatear bajo estricta supervisión. En el 9º mes comenzó a caminar y se graduó de palabras balbuceantes a palabras reales. En el día de su cumpleaños, después de descubrir que también había cumpleaños en ese mundo, se permitió usar frases simples y comenzó a hacer preguntas para completar su vocabulario. Sin saber nada sobre bebés, fue muy estresante encontrar el momento adecuado para cada pequeña cosa. Afortunadamente, Lit siempre podía recurrir al engaño para descubrir el momento adecuado para aprender a hacer algo. Ya era capaz de entender la mayoría de lo que podía escuchar, así que siempre estaría abierto a sugerencias. Si Elina estaba muriendo por escucharlo decir «mamá» en lugar de «mama», él esperaría un par de días antes de hacerlo realidad. Si Raas animaba a Lit a correr hacia él lo hacía. El verdadero problema era prestar atención a todo lo que Raas, Elisa y Elina decían mientras parecía completamente ajeno a sus palabras. Otro problema era que una vez que lo dejaban libre en el comedor, también le daban pequeños juguetes de madera esperando que jugara y explorara su entorno. Lit ya conocía el comedor como la palma de su mano, y no había mucho que ver en primer lugar. Sin embargo, tenía que fingir estar interesado en ello. Eso fue lo más difícil que había hecho desde que se convirtió en un bebé, y lo asustó hasta la muerte. No tenía idea de cómo un niño exploraría un ambiente tan insípido, y su paranoia sobre ser descubierto lo hizo sudar a chorros. Al ver la expectativa en sus ojos, comenzó por lo más cercano, la chimenea. El fuego no estaba encendido, los troncos estaban fríos y cubiertos de ceniza. Cuando se acercó, Raas lo detuvo. Esta es la chimenea. Ahora está segura, pero el fuego es malo. El fuego duele. No lo toques, nunca. Lit lo miró, aparentemente confundido, antes de intentar poner su mano en la ceniza. Raas agarró su mano, bloqueándolo. El fuego es malo. No lo toques. Nunca.
Su padre repitió. Lit lo miró fijamente como si estuviera profundamente pensativo, antes de preguntar. ¿Fuego malo? Sí, muy malo. Raas respondió mientras asentía. Vale. Lit se alejó de la chimenea y se acercó a la mesa. Cuando intentó subir a una silla, casi se cae con ella, y Elina corrió en su ayuda. Por los dioses, este pequeño realmente ama el peligro. Al ver sus expresiones cada vez más preocupadas, Lit creyó haber encontrado una forma de salir de ese tormento. Él seguía poniéndose en peligro, tratando de trepar a la mesa y entrando en la cocina para revolver entre las ollas y los cuchillos. Rápidamente decidieron que la hora de la aventura había terminado. Lo hicieron sentarse sobre un viejo paño extendido sobre el suelo de madera y le dieron juguetes para jugar mientras se recuperaban del estrés. Tenía un pequeño caballo de madera, una especie de carrito y una cosa extraña con forma de perro. Jugar era mucho más fácil para él. Lit no necesitaba crear historias ni explicar lo que estaba haciendo. Podía usar el tiempo de juego para practicar la magia del espíritu. Lit nunca usaría sus manos para mover los juguetes, haciéndolos flotar lo más cerca posible de sus dedos. Realmente disfrutaba esos momentos. Lit finalmente podía regocijarse abiertamente, gritar y reír cada vez que hacía un nuevo descubrimiento o un avance, y todo lo que sus padres veían era a un niño feliz perdido en sus fantasías. ¿Quién hubiera pensado que un tipo tan callado podría tener una imaginación tan vívida? Dijo Raas con una gran sonrisa orgullosa en su rostro. Míralo. Todo lo que tiene son algunos juguetes viejos, pero parece que tiene todo el mundo en la palma de su mano. Capítulo 5. Dolores de crecimiento. Los años siguientes no fueron fáciles para Lit. Finalmente se le permitió hacer muchas preguntas, llenando la mayoría de los vacíos en su vocabulario y comenzando a aprender finalmente sobre su familia y el nuevo mundo. Aprendió que vivían en el pueblo de Lutia, que era parte del condado de Lustria, que a su vez era parte del reino del Grifo. Sus padres conocían los países vecinos por su nombre, pero eso era todo. No sabían nada sobre la vida fuera del pueblo, ni les importaba. A sus ojos, el rey era una especie de bestia mítica, ponían toda su fe y preocupaciones en el conde Lutia. No solo administraba justicia e impuestos en el condado, sino que también siempre participaba en el festival de primavera de Lutia como invitado de honor. Sus padres nunca mencionaron a sus hijos nada sobre magia, guerras o historia. Solo les contaban cuentos que podrían ser fácilmente descartados como historias para dormir incluso en este nuevo mundo. Todas sus historias estaban llenas de hermosas princesas, valientes héroes y tiranos villanos. A Lit realmente le desagradó tan poca información. Quería saber cuál era el nombre del planeta, en qué etapa de desarrollo científico se encontraba. Quería aprender sobre la historia de la magia, la tradición, las leyendas, cualquier cosa que pudiera darle al menos una pista sobre qué esperar de la vida. Pero estaba claro que sabían poco más que chismes, así que no podía hacer preguntas sobre las que ni siquiera se suponía que debía pensar. Al menos su árbol genealógico era mucho más fácil de entender por completo. Elina y Raas se habían casado muy temprano, incluso según los estándares del pueblo, apenas a los 16 años. Raas, al ser hijo único, había heredado la granja de su padre, donde actualmente vivían. Elina quedó embarazada poco después del matrimonio, dando a luz a los gemelos Elisa y Yorpal. Luego quedó embarazada cada 2 años. Eso significaba que Raas y Elina tenían actualmente 25 años, Elisa y Yorpal 8 años, Traíen 6 años, Tista 4 años y finalmente Lit 2 años. De hecho, la mayoría de la información se filtraba a través de las preguntas de sus hermanos. Lit se limitaba principalmente a hacer preguntas del tipo: ¿qué es esto? ¿Por qué es eso? Pasando cada vez más tiempo con el resto de la familia, también descubrió por qué, a pesar de que su padre tenía una granja tan bonita, con su propio granero y gallinero, tenía tantos problemas para poner comida en la mesa. Tista nació con una condición congénita que le impedía hacer cualquier esfuerzo físico y también la hacía propensa a enfermedades. El ritmo rápido era suficiente para dejarla sin aliento. Tosería de vez en cuando, y cuando las cosas estaban a punto de empeorar, la tos se volvería violenta. En ese momento, uno de sus padres tendría que correr al pueblo para que Nana la visitara y la curara.
Pero ella no podía curarla realmente, solo aliviar los síntomas y devolverla a su estado natural. Y aunque un chequeo no era caro, el tratamiento sí lo era. Además, incluso si Raas la recogía y luego traía a Nana de vuelta a casa, todavía costaría un extra. Hacer un viaje de ida y vuelta significaba que ella perdía negocios, así que requería compensación. Era la constante necesidad del sanador lo que ponía tanta presión en su presupuesto. Lid se sentía muy apenado por ella. A pesar de no haber pasado mucho tiempo con Tista, ella era preciosa tanto para Elina como para Elisa, y eso era más que suficiente para hacerla preciosa para él también. Se sentía impotente, maldiciendo su incapacidad para practicar magia de luz y oscuridad. La magia de luz requería paciencia, y hasta que hubiera adquirido un sólido conocimiento de cómo funcionaba y cuál era la anatomía humana de este mundo, no se atrevería a poner en riesgo la salud de nadie. La magia de oscuridad era otra historia. Lid solo la había visto una vez, nadie en su familia la usaba. E incluso en esa única ocasión, había sentido claramente el poder destructivo que tenía. También estaba sesgado en contra de ello, ya que en la Tierra la magia oscura siempre estaría asociada con prácticas malvadas y no muertos, por lo que no tenía ningún deseo de experimentar con algo potencialmente espantoso. Lid solo podía seguir viviendo, esperando eventualmente recibir algún entrenamiento en magia, mientras soportaba la locura que se había acostumbrado a llamar vida familiar. Tenía que ser animado, pero no demasiado. Tenía que ser curioso, pero no demasiado. Tenía que correr, pero nunca salir por la puerta. Sus padres nunca estaban satisfechos. Si intentaba sentarse en un rincón a meditar, se preocuparían porque estaba demasiado callado o era demasiado perezoso. Si intentaba moverse o ayudarlos, sería regañado por entorpecer. Se negaron a enseñarle magia de tareas, ese era el nombre de los hechizos menores que usaban en su vida diaria, y le prohibieron aprenderlos. Lid no podía salir sin ser acompañado por alguien, no podía acercarse a la chimenea, no podía hacer demasiadas preguntas. Básicamente, todo estaba prohibido hasta que creció. Más de una vez Lid quiso gritar. Puedo ser biológicamente joven, pero en realidad soy el más viejo aquí, maldita sea. Pero todo lo que podía hacer era aguantar y obedecer. Su disputa con Orpal nunca se resolvió, y podía sentir claramente la hostilidad de Traíen en nombre de su hermano. Claramente, Orpal era para Traíen lo que Elisa era para Lid, su modelo a seguir. A diferencia de Orpal, Traíen no lo ignoraría por completo, incluso cuando sus padres estaban ausentes. Pero Lid podía ver claramente que cada vez que su hermano lo ayudaba, era solo por cortesía. No había amabilidad entre ellos. Lid rápidamente comenzó a ignorarlo a cambio. Ya he pasado la mitad de mi vida preocupándome por miembros disfuncionales de la familia. He estado allí, hecho eso. Así que gracias, pero no gracias. Si quieres ser un idiota, adelante. No me importas un carajo. Estos eran sus pensamientos sobre el asunto, así que dejó que las cosas se pudrieran. Una vez que cumplió 3 años, ya no podía soportarlo más. El aburrimiento causado por los fríos meses de invierno en los que estaba básicamente atrapado en casa las 24 horas del día, agravado por el hambre constante, estaba a punto de volverlo loco. Era una tarde tormentosa y la familia estaba reunida alrededor de la chimenea. Elina estaba enseñando a sus hijas cómo coser. Raas estaba enseñando a Orpal cómo tallar madera, mientras que Traíen y Lid solo podían mirar. Todavía eran demasiado pequeños para manejar cualquier objeto afilado, incluso coser estaba fuera de límites. Lid ya había preguntado, desconcertando a su padre y halagando a su madre. Eres demasiado pequeño y tus manos todavía son demasiado torpes. Respondió ella. Y Elina tenía razón, el cuerpo de Lid se sentía aún más torpe que el antiguo, antes de que empezara a practicar artes marciales. Solo el pensamiento de toda la memoria muscular perdida era suficiente para hacerle llorar. Así que, pacientemente esperó a que Raas terminara de instruir a Orpal, y luego Lid reunió todo su coraje y le pidió que le enseñara a leer, escribir y contar. Raas estaba atónito. Eres demasiado joven. Por lo general, los niños esperan hasta los 6 años para ir a la escuela y aprender. ¿No crees que es aburrido? Esa era la filosofía que todos los hombres de su linaje siempre habían mantenido. ¿Aburrido? ¿Qué podría ser más aburrido que sentarse aquí sin hacer nada? Como ayer y el día anterior. Y probablemente mañana también.
Por favor, papá, pruébame. Te lo ruego, por favor, por favor, por favor. Raas no sabía cómo decir que no. Lit nunca le había pedido nada antes. Incluso cuando claramente todavía tiene hambre, si se da cuenta de que no hay más comida, nunca pide más. Él pensó. A diferencia de Orpal. No sé si es que Lit es demasiado bueno, o simplemente estoy malcriando demasiado a Orpal. Realmente quería una salida, pero Elina ya lo estaba mirando. Sus manos nunca dejaron de coser, su boca explicando a las chicas lo que estaban haciendo mal, pero sus ojos estaban claramente puestos en él. Maldición, ¿qué puedo decir? Aprender ni siquiera requiere herramientas peligrosas. Eso es. Las herramientas. A veces soy un idiota. Raas miró a los ojos de cachorro de Lit, su corazón se apretó como en un tornillo, pero aún así respondió. Lo siento, hijo, no tenemos nada en lo que puedas escribir. Entonces, no puedo enseñarte. Lit había considerado las cosas antes de preguntar, así que ya tenía una solución a mano. Escogió la bandeja más grande que tenían y la llenó con las cenizas recogidas en un cubo al lado de la chimenea. Ahora sí podemos. Podemos escribir tanto como queramos. Raas estaba asombrado por la ingeniosidad de Lit y Elina también. Estaba a punto de objetar de nuevo cuando notó que la mirada se había convertido en un ceño fruncido. Sus manos se movían demasiado rápido y eso significaba problemas para él. Había una tormenta afuera, no podía escapar de la que se estaba gestando dentro de él. Así que con un profundo suspiro, se rindió. ¿Por dónde quieres empezar? Raas solo podía esperar que Lit se aburriera rápido y lo dejara volver a su ocio. Cuenta. Lit respondió rápidamente. Entonces Raas se sentó en el suelo a su lado y comenzó a dibujar líneas en la ceniza. Lit estaba extasiado. Los números que usaban tenían una forma diferente de los números arábigos, pero aparte de eso eran idénticos en uso, incluso los métodos de cálculo eran los mismos. Así que mantuvo los nuevos números en la fila superior para aprender su forma y luego comenzó a hacer las tablas de multiplicar. En realidad, podía hacer matemáticas tan simples en su cabeza, pero necesitaba grabar los nuevos números en su mente y cuerpo. Una vez que terminó, Lit comenzó a tomar solicitudes de su audiencia y cuando Orpal preguntó sarcásticamente, ¿Cuánto es 124 por 11? Él respondió rápidamente con seguridad, 1364. dejándolos a todos sin palabras. Elina no pudo evitar levantarse y abrazar a Lit fuertemente. Mi pequeño genio. Estoy tan orgulloso de ti. En menos de una hora había dominado lo que a otros les tomaría un año completo hacer. Elisa y Tista pronto se unieron en el abrazo, felicitando a su hermanito, mientras que el lado masculino de la familia todavía estaba atónito. En las zonas rurales aprendieron a contar solo para no ser estafados al vender o comprar mercancías. Así que recordaron solo la suma y la resta, dejando que las inútiles multiplicaciones y divisiones se desvanecieran en sus mentes. Leer y escribir requería más tiempo, pero era igualmente sencillo. Lit ya conocía la mayoría de las palabras y cómo deletrearlas. Solo necesitaba aprender el alfabeto y memorizarlo para poder leer y escribir. Una vez más, su familia estaba atónita y el único que no se regocijaba con ellos era Orpal, dejado solo con su envidia y desprecio. Capítulo 6. Sé que no sé nada. Después de aprender oficialmente a leer y escribir, Lit practicaba todos los días. Aunque su familia lo consideraba un genio, él sabía mejor. Necesitando practicar mucho para memorizar solo 21 letras y 10 números, Lit no se sentía muy brillante. Golpeando el hierro mientras estaba caliente, le pidió a Raas que le tallara una regla de madera de 50 centímetros, 19,7 pulgadas de largo y 3 centímetros, 1,2 pulgadas de alto y ancho. En el frente había grabado todo el alfabeto, en la parte trasera los números. Era el agarre de Lit durante sus tareas, una herramienta necesaria para que él pudiera practicar en cualquier momento sin molestar a sus padres. Ras todavía estaba en la nube 9, así que no hizo ninguna pregunta sobre los tamaños extrañamente grandes que Lit solicitó. Podría haberlo hecho mucho más delgado y más corto, haciéndolo más fácil de llevar. Pero Lit rechazó la propuesta, rogándole que cumpliera su deseo. Lit no había pasado por alto la mirada hostil de Orpal cada vez que alguien lo llamaba genio. Tenía que estar seguro de que no fuera fácil de romper o perderse por accidente.
También era el pretexto perfecto para llevar siempre algo en lo que pudiera practicar magia espiritual. Cuando finalmente mejoró el clima, Elina decidió que era el momento perfecto para que Tista fuera revisada por Nana. Con todo el frío y el viento durante esos últimos días, no importaba cuánto esfuerzo Raas y Orpal pusieran en el mantenimiento de la casa, todavía había corrientes de aire. Tista había estado tosiendo lo suficiente como para que Elina estuviera seriamente preocupada por ella. Así que tomó el carro de mulas y llevó a Tista y Lit al pueblo de Lutia. El mal tiempo había durado demasiado y el trabajo acumulado en la granja necesitaba la ayuda de todos para ser terminado antes de que llegara otra ola de heladas. Tuvo que llevar a Lit consigo, era demasiado pequeño para dejarlo solo. Después de llenarlos con la ropa más abrigada que tenían, comenzó el viaje. Lit estaba muy feliz, era la primera vez que veía el mundo fuera de los límites de la granja. Había mucho que podía aprender de tal experiencia. En el camino, fueron molestados más de una vez por grats vagabundos. Eran insectos parecidos a avispas con una picadura venenosa al final de su abdomen. En comparación con las avispas de la tierra, eran mucho más peludos y azules en lugar de amarillos. ¿Por qué en el nombre de la Gran Madre todavía están por aquí? Se quejó Elina. Se supone que deben estar dormidos durante el invierno. Un Grat era particularmente terco y a pesar de todos sus intentos de ahuyentarlo, seguía volviendo hasta que se acercó demasiado a Tista para su comodidad. Lit golpeó sus manos con fuerza, sin acertar. Todavía era ágil como un ladrillo, pero su magia espiritual no lo era. Ya había alcanzado un radio de 10 metros, 32,8 pies, de efecto completo, por lo que el Grat fue aplastado sin esfuerzo. Lit mostró con orgullo su presa. No te preocupes, hermana mayor, siempre te protegeré. Después de abrazarlo, Tista estaba realmente curiosa sobre el insecto muerto, pero Elina seguía preocupada por el veneno, así que después de tirarlo, continuaron su viaje. Cuando avistaron Lutia, muchas de las dudas de Lit se aclararon. No era solo su familia, todo el pueblo se parecía mucho a uno de esos dibujos de la Edad Media temprana que había visto en los libros de historia. No había señales de ninguna tecnología compleja, incluso un molino de viento o de agua habría sido considerado una maravilla de la ciencia. Cuando Lit preguntó a Elina sobre el pueblo, ella explicó que solo vivían allí artesanos, eruditos y comerciantes, el resto de la población vivía en sus propias granjas cuidando los campos y criando ganado. Lutia consistía en unas pocas docenas de casas de madera de 1 o 2 pisos de altura, bien espaciadas entre sí. Ni una sola estaba hecha de piedra o ladrillo. Tampoco había pavimento de ningún tipo en el espacio entre las casas, era como el camino hacia el pueblo, tierra desnuda y barro. Desde los letreros colgados fuera de los edificios, pudo ver una herrería, una taberna y una tienda de sastre. La panadería no necesitaba ningún letrero, el delicioso olor que salía de su chimenea era suficiente para hacer que se le hiciera agua a la boca a cualquier transeúnte. El hambre de Lit golpeó tan fuerte que ya sabía en qué iba a soñar esa noche. Cuando llegaron a la casa de Nana, Lit se sorprendió al darse cuenta de que era más grande que la suya, aunque Elina le había dicho más de una vez que Nana vivía sola. En sus ojos significaba que o bien ella era de una familia rica, o más probablemente la curación era un negocio lucrativo. Lit decidió que tenía que dominar la magia de la luz lo antes posible. La puerta estaba abierta, y dentro Lit sintió la sensación familiar de una sala de espera de médicos. Dentro había una sola habitación enorme que olía a hierbas medicinales e incienso. Al final de la habitación, a la izquierda había una puerta, probablemente llevando al cuarto de vivir de Nana. A la derecha había una cortina enorme y ancha, detrás de la cual Nana estaba visitando y tratando a los pacientes. El resto del espacio estaba lleno de bancos y sillas, y muchos de ellos ya estaban ocupados. Parecía que muchas familias habían decidido aprovechar el buen clima. Elina quitó toda la ropa extra de sus hijos antes de instruirles que estuvieran callados y no molestaran a los demás. La sala de espera estaba llena de madres aburridas y pronto Elina se unió a la charla, compartiendo sus experiencias y consejos con ellas. Lit podía vagar sin ser molestado, las mujeres estaban demasiado ocupadas manteniendo a sus hijos bajo control para darse cuenta de su existencia. La habitación era simple y poco interesante, pero una vez que se acercó a la cortina, tropezó con un tesoro. Encontró un pequeño armario abierto, lleno de libros sobre magia. Tal vez en este mundo sea el equivalente de un médico colgando sus títulos y maestrías.
Muchos de los títulos eran específicos acerca de un elemento o su aplicación, pero uno llamó su atención inmediatamente. Tenía escrito en la portada los fundamentos de la magia. Después de comprobar que nadie le estaba prestando atención, lo cogió y empezó a leer. Solo tengo 3 años. Me puedo permitir una actitud de mejor pedir perdón que pedir permiso. Lid se movió a una esquina, dando la espalda a la cortina esperando pasar desapercibido el mayor tiempo posible. Era claramente un libro para principiantes, así que se saltó la introducción y fue directo a la descripción de los elementos. Lid descubrió que la magia del agua no se trataba solo de conjurar y manipular agua, también permitía al usuario reducir la temperatura de cualquier cosa. Se suponía que cualquier aprendiz de magia debía ser capaz de generar hielo y usarlo como medio tanto de ataque como de defensa. La magia del aire también tenía una habilidad que nunca había tenido en cuenta. El punto más alto de la magia del aire era el control del clima, pero incluso a nivel básico, un mago podía generar rayos. El fuego y la tierra eran tan simples y sencillos como él los había imaginado todo el tiempo, así que pasó a los 2 últimos elementos. Mientras leía, quedó claro para él que debido a la magia, quien había escrito el libro no tenía idea de lo que era la anatomía. El libro hablaba sobre la importancia de mantener una herida limpia, no se usaban términos como desinfección o sepsis, por lo que apenas encontró términos médicos desconocidos. Lid se quedó atónito al descubrir que la luz y la oscuridad se explicaban juntas en lugar de en capítulos separados. Según el libro, ambos elementos eran el pan y la mantequilla de cualquier sanador. La magia de la oscuridad podía ser utilizada como arma, pero no se explicaba en detalle. El autor fue muy claro al enfatizar el hecho de que no era un luchador y que los principiantes nunca debían morder más de lo que podían masticar. Luego procedió a explicar que la magia de la oscuridad no era ni buena ni mala, solo un elemento como los demás. Era una herramienta invaluable para un sanador, ya que permitía limpiar heridas, herramientas o incluso fumigar casas de ratas e insectos para evitar la propagación de enfermedades. Además, era la única forma de deshacerse de los parásitos que habían crecido dentro del paciente, ya que la magia de la luz permitiría al sanador detectar su presencia, pero no podría hacerles daño. La luz y la oscuridad funcionaban mejor cuando se usaban juntas. La especialidad de la magia de la luz era la capacidad de percibir las fuerzas vitales y escanearlas en busca de anomalías. También permitía corregir tales anomalías y garantizar una recuperación instantánea de la mayoría de las enfermedades. Restaurar huesos rotos era más difícil y se explicaba en otro capítulo. Lid se sentía increíblemente ignorante y estúpido. Podría haber descubierto la mayoría de esas propiedades elementales por sí mismo si no hubiera sido cegado por su superstición de mente estrecha. ¿Cómo pude ser tan idiota? He vivido aquí más de 3 años y todavía estoy pensando como si esto fuera un videojuego con reglas y niveles fijos. La oscuridad es malvada y la luz es sagrada o algo así. No, esto es ciencia, maldita sea, la misma que estudié toda mi vida. Si la magia del fuego convierte el mana en calor, entonces la magia del agua no es más que convertir el mana en frío, condensando el agua en la atmósfera y convirtiéndola en estado líquido. Es todo tan obvio, es como el maldito huevo de Colón. Estaba a punto de pasar la página y aprender sobre la curación de huesos rotos cuando una mano firme le apretó el hombro, dejándolo en su lugar. Eso no es un juguete, joven. Realmente espero que no lo hayas dañado, de lo contrario tu familia tendrá que pagarlo caro.